En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchamos hoy en la epístola de la carta de San Pablo a los Efesios esto de que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los príncipes de las tinieblas. Es lo que dice San Pablo. Entonces, es con ellos con quienes hemos de luchar para ganarnos el reino de los cielos, y ellos son extremadamente más poderosos y más inteligentes que nosotros. Ellos nos atacan por dentro y nos atacan por fuera, y por eso luchamos poniéndonos la armadura de la fe para poder combatir como se debe. Lo único que ellos desean es nuestra perdición eterna, y sin la ayuda de Dios estaríamos expuestos a todo tipo de tentaciones, de obsesiones y de trampas del demonio. Entonces, al demonio lo único que le interesa es que ustedes no elijan amar a Dios, no elijan servir a Dios, no elijan hacer la voluntad de Dios. Ese es su único interés. Entonces, ¿cuál es la estrategia que sigue comúnmente el demonio? Bueno, lo más común y lo primero es la tentación. Se acerca a nosotros, nos hace una pequeña sugerencia, una primera insinuación, y si el alma se niega a dialogar con la idea, la tentación queda estrangulada y el tentador se retira. Otras veces se presenta y nos hace una proposición directa. ¿Sí? Y una vez que la persona dialoga con la idea, el demonio inmediatamente le presenta una promesa de felicidad o de placer o de bienestar. Y luego, después de eso, les dice a ustedes, al cabo Dios es misericordioso y ustedes se pueden confesar. ¿Sí? Después de eso, en el alma viene la vacilación y uno dice, bueno, no quisiera hacerlo, no quisiera ofender a Dios, pero no hay nada que pueda hacer. Entonces, de allí se pasa al consentimiento voluntario y el pecado queda cometido. Esa es la tentación y esa es la forma en que caemos en el pecado mortal, independientemente de si el pecado en la actualidad se llevó a cabo o no. Se pensó, se consintió el pecado y el pecado se cometió. Sí. Eso es lo primero. Entonces, después del consentimiento, en la inteligencia, viene la desilusión, la vergüenza y el remordimiento. Entonces, ¿qué hacer antes de la tentación? Hay que hacer las dos cosas que Dios nos recomendó, la oración y la vigilancia. Sin estas dos cosas es imposible. Si esto se lo tengo que repetir siempre, se lo repetiré. Sin la vigilancia y sin la ayuda de la oración es imposible resistir la tentación. ¿Sí? Entonces, la resistencia a la tentación es de dos tipos. La resistencia primera, que es la resistencia directa, que consiste en hacer exactamente lo contrario de lo que la tentación nos sugiere. Esa es la resistencia directa. La resistencia indirecta consiste en uno, distraerse con otra cosa o simplemente evitar la ocasión de pecado. La segunda estrategia del demonio es lo que nosotros conocemos como obsesión. En la simple tentación, como lo veíamos ahorita, es un poquito difícil descubrir cuándo la tentación viene del demonio o cuándo viene de nosotros mismos. Pero en la obsesión, la presencia
y la acción de Satanás no deja lugar a duda. Y aunque aparentemente uno tiene control de todo, se siente y se sabe la acción exterior de Satanás que trata de violentar el control. Entonces, hay obsesiones internas y hay obsesiones externas. Las obsesiones internas son cuando, sin estar uno expuesto a la ocasión de pecado, llegan malos pensamientos. Esa es obsesión del demonio. Y la obsesión externa consiste en los sentidos, afecta a los sentidos. Por ejemplo, en la obsesión interna nos llegan imágenes que uno no se puede quitar. En la obsesión externa, pues hay manifestaciones del demonio, hay apariciones del demonio, hay visiones y hay también las pasiones movidas o excitadas. Por ejemplo, la tentación a comer exageradamente, la tentación a tomar, a usar drogas, la tentación a la venganza, al rencor, al placer, ¿sí? La flojera, todo esto es obsesión del demonio. Todo esto es obsesión del demonio. Cualquiera podría decir, ¿qué mal hago yo con tomar en la casa? Bueno, al demonio no le interesa lo que uno haga. Mientras uno no haga lo que debe hacer, eso es todo lo que importa. ¿Sí? Entonces, el abuso del alcohol no es una tentación, es una obsesión del demonio. ¿Sí? La tercera estrategia del demonio es la posesión diabólica. De la obsesión a la posesión, el camino es muy corto. Entonces, es doctrina de fe que la humanidad se hizo prisionera y esclava del demonio. Hoy la inmensa mayoría de la humanidad está sujeta a Satanás y le pertenece y forma con Satanás su reino en este mundo. Prescindiendo del beneficio de la redención del Hijo de Dios, su prisión es absoluta y total. Entonces, la tierra es el reino de Satanás. Quien no crea esto no puede llamarse católico. La tierra es el reino de Satanás. Quien no crea que es súbdito y siervo del demonio no puede llamarse católico. Porque esta esclavitud y esta prisión nuestras no han sido efectivamente suprimidas por la redención. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos los hombres eran necesariamente prisioneros y esclavos del demonio. Después de la llegada del Hijo del Hombre, han sido redimidos, rescatados, solo aquellos que están íntimamente unidos a Cristo y que por la fe y las obras se hacen una sola cosa con Él. Si no hay unión con Cristo por la fe y la práctica de la fe, hay esclavitud del demonio. ¿Sí? Entonces, los cristianos en la actualidad son minoría en el mundo entero. Y entre todos ellos hay aquellos que se dicen cristianos, pero que son solo cristianos de nombre. Todo cristiano en el día de su bautismo declara renunciar a Satanás y a sus seducciones y queda virtualmente lavado de la mancha del pecado original. Pero la mayor parte de los bautizados, al llegar a la edad adulta, no mantienen esa promesa que hicieron en el bautismo.
y por lo tanto fácilmente cede a cualquier tentación y a cualquier obsesión del demonio, como lo vemos todos los días, siempre, en todas las casas. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de esto es que aún hoy la casi totalidad del género humano, es decir, todos los que no aceptan a Cristo y los malos cristianos, todos están esclavos y prisioneros de Satanás. O sea que están sujetos a él y le pertenecen. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ya con esto entendemos la preocupación de San Pablo, que dice: pónganse la armadura de la fe, la armadura de Dios. ¿Sí? Al demonio no le interesa que ustedes no crean en él mientras el trabajo se lleve a cabo. A él le conviene que ustedes no crean en él, porque si ustedes no creen en él, ustedes no se van a cuidar de él y van a caer más fácilmente. Entonces, todos tenemos que levantarnos de esta indiferencia a lo que constituye nuestro mayor peligro. ¿Sí? Nosotros, por nosotros mismos, no podemos resistir las tentaciones del demonio. Todo depende de Dios, de la gracia de Dios, de nuestra unión con Dios. Si recuerdan, y lo pueden ustedes contemplar en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que al mismo tiempo que nosotros mantenemos la vigilancia, la oración, buscamos en la guerra, en la lucha contra el demonio, buscamos también un refugio. Y el Evangelio dice que el soldado abrió con su lanza el costado de Cristo. Y es en esa llaga del corazón de Cristo donde nosotros nos hemos de refugiar. Siempre. Invocar la intercesión, los méritos de nuestro Señor Jesucristo en su Sagrado Corazón. Entonces, por eso, al final de la misa rezamos estas 3 Aves Marías, la salve y la oración a San Miguel Arcángel, para mantenernos protegidos en la lucha. Eso es lo que hacemos aquí en la iglesia, pero a ustedes les toca hacer muchas cosas más en su casa, en su trabajo, en la calle. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que no hemos hecho y que ha de ayudarnos, que debe ayudarnos a protegernos de las tentaciones del enemigo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu